En estos momentos se están llevando detenido al diputado Edgar Zambrano. ¿De verdad alguien cree que puede haber una transición en Venezuela con miembros del cartel de los soles? Como si en Colombia se hubiese colocado a Pablo Escobar en el gobierno para buscar un proceso de resolución de un conflicto. La mitad del ELN ya vive en Venezuela. Se cumple una semana del fallido alzamiento militar con decenas de refugiados en las embajadas de Caracas. Y Maduro expulsa de la Fuerza Armada a 54 uniformados. Así comenzamos Noticias NTN 24 Venezuela. Les saluda Marjorie Méndez. Entre 45 y 47% del ELN está en Venezuela. Eso lo dijo al diario El Tiempo de Colombia el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares del vecino país. Se trata de unos 1.000 hombres que ocupan principalmente los estados Táchira, Zulia y Apure. El general Navarro lamentó además la convivencia y complicidad de estos delincuentes con la Guardia Venezolana. Por cierto que el presidente colombiano Iván Duque condenó la incursión de unos 30 militares venezolanos en el noreste de su país. Los uniformados venezolanos llegaron hasta el corregimiento colombiano de San Faustino, al norte de Santander, y abandonaron la zona cuando se percataron de la llegada de un helicóptero con efectivos del Ejército de Colombia. La dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado, considera que tenderle puentes a las mafias del gobierno es ingenuo. ¿De verdad alguien cree que puede haber una transición en Venezuela con miembros del cartel de los soles, o con líderes de los grupos paramilitares, o con juristas del horror, o con las mafias del oro, o del narcotráfico, o los que tienen vínculos con el terrorismo islámico? ¿De verdad creen que se puede cohabitar con estas mafias? Bueno, es como si en Colombia se hubiese colocado a Pablo Escobar en el gobierno para buscar un proceso de resolución de un conflicto. Por Dios. Nicolás Maduro expulsó al jefe de la policía política y a otros 54 militares acusados de estar implicados en el fallido alzamiento militar la semana pasada. Por medio de un decreto presidencial, Maduro ordenó la expulsión y la degradación del general de división Manuel Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, 5 tenientes coroneles, 4 mayores, 4 capitanes, 6 primeros tenientes y tenientes, así como 35 sargentos, según la Gaceta Oficial de este miércoles. En el grupo también está el coronel de la Guardia Nacional, Ilich Sánchez, quien en los últimos días estuvo a cargo de la jefatura del comando que da protección a la Asamblea Nacional. Recordemos que en la Embajada de Brasil hay 25 militares refugiados tras el llamado al alzamiento contra Maduro, que hoy cumple una semana. Por cierto que la diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, una de los 7 parlamentarios a quienes el régimen les allanó la inmunidad, fue recibida en calidad de refugiada en la embajada en Italia, en Caracas. Por su parte, el diputado Henry Ramos Alup, otro de los afectados, informó que no huirá de Venezuela y retó al régimen a detenerlo. Ramos Alup sentenció que los diputados no pueden salir huyendo ni corriendo hacia embajadas. SEBIN detiene al diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Se lo llevó remolcado dentro de su vehículo en una grúa, pues el diputado se negó a entregarse a las autoridades. Amigos de NTN 24 y Noticias RCN, hasta ahora nos encontramos en el CEN de Acción Democrática en la Florida, donde se acaban de llevar al diputado Edgar Zambrano. Vamos a conversar con el diputado Carlos Prosperi. Bueno, diputado, coméntenos qué fue lo que ocurrió. Bueno, no, mira, estábamos acá reunidos en la Casa Nacional de nuestro partido. Apenas salimos a nuestros hogares, nos llama el diputado Edgar Zambrano que está siendo sitiado, que estaba rodeado por funcionarios del SEBIN. Llegamos aquí, no nos permitieron el acceso, a unos apenas 50 metros lo tenían retenido, no nos dejaron acceder a donde estaban, lo que me decía era que estaban golpeando en la camioneta, como no pudieron bajarlo, trajeron una grúa, lo montaron en una grúa y se lo llevaron. La última información que tuvimos, la última comunicación, iban hacia los estadios universitarios, presumimos que están en el Helicoide, pero queremos decir a estos señores que están en Miraflores que ellos son responsables de la integridad física de nuestro colega diputado. Bien, muchísimas gracias al diputado Carlos Prosperi. Como ustedes acaban de escuchar, se lo llevaron incluso en su vehículo montado en una grúa funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Quien reportó para ustedes, para NTN 24 y Noticias RCN, Oliver Fernández. Falleció la 7ª víctima de la represión gubernamental en Carabobo.
Javier Rosales, de 57 años, recibió 4 impactos de bala en su cuerpo durante la protesta del 30 de abril en el sector Coromoto, municipio de Naguanagua. Su hermana asegura que al correr durante la protesta del 30 de abril quedó frente a frente con la Guardia Nacional. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, sostuvo una reunión con el senador estadounidense Rick Scott, en la que indicó que discutieron opciones para la restitución de la democracia en Venezuela. Scott es uno de los legisladores de Estados Unidos que se ha involucrado en las acciones internacionales para solucionar la crisis en Venezuela. Carlos Prosperi, médico residente del Hospital Vargas, negó que el centro hospitalario haya recibido insumos provenientes de la ayuda humanitaria gestionada por la Cruz Roja venezolana. Prosperi recordó que el gremio de la salud exigió la asistencia humanitaria por la grave crisis que enfrenta el sector en Venezuela. La Organización Internacional del Trabajo asignará $2 millones para poner en marcha un programa de integración socioeconómica de migrantes y refugiados venezolanos en Ecuador, Colombia y Perú. En los 3 países seleccionados se recopilarán datos sobre habilidades existentes para crear perfiles de trabajo de los venezolanos y desplazados, a fin de facilitar la inclusión en el mercado laboral. El periodista español Joan Guirado fue supuestamente detenido por funcionarios del SEBIN y expulsado de Venezuela. Es el 12º periodista expulsado en lo que va de año. Sin embargo, el ministro Jorge Rodríguez asegura que se trata de un fake y que Joan Guirado salió como turista el pasado 7 de febrero. Así llegamos al final de Noticias NTN 24 Venezuela. Siga con nosotros a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Ha sido para mí un gusto acompañarlos en este espacio. Hasta pronto.